Hay algo que no encaja en la forma en que te cansas últimamente. No es agotamiento normal, es una fricción constante, como si el sistema te empujara justo cuando decides alinearte. Cuando intentas avanzar, algo interfiere. Cuando guardas silencio, el ruido aparece. Y empiezas a preguntarte si el problema eres tú. No lo es, pero tampoco es casual. Hay niveles donde no todos son tocados igual. Cuando una conciencia se desplaza, el entorno responde con presión, no con aplausos. Por eso sientes ataques que no son visibles, pensamientos que no parecen tuyos, emociones que llegan sin historia. No vienen a destruirte, vienen a desubicarte, a sacarte del centro para que vuelvas al rol anterior. Has intentado protegerte como te enseñaron, resistiendo, orando, explicando, justificándote. Y nada se estabiliza, porque no se trata de defenderte, sino de ver desde dónde estás siendo alcanzada. El sistema no ataca a quien duerme, ataca a quien empieza a sostener presencia. Y si no reconoces el patrón, seguirás creyendo que es cansancio, mala racha o sensibilidad excesiva. Pero no lo es. Es fricción por coherencia, y seguir ignorándolo tiene un costo silencioso que ya estás pagando, aunque todavía no sabes de dónde viene exactamente ahora. Empiezas a notar la fricción antes de poder nombrarla. No llega como un golpe evidente, llega como una sensación persistente de desgaste que no se justifica con lo que haces afuera. Duermes, pero no descansas. Avanzas, pero algo se siente forzado. Tomas decisiones que antes te daban claridad y ahora vienen acompañadas de una presión sutil, como si cada paso exigiera más energía de la que debería. Y lo más desconcertante es que no estás en caos. No hay drama visible. Desde afuera, incluso, podrías parecer estable. Pero por dentro, algo roza todo el tiempo. Esa es la fricción invisible. No aparece cuando estás perdida. Aparece cuando empiezas a alinearte, cuando dejas de moverte solo por reacción, cuando algo en ti se recoloca y ya no encaja del todo con la dinámica anterior. El sistema no responde con calma a ese movimiento, responde con resistencia. No porque esté en tu contra, sino porque toda reubicación genera tensión en el punto donde antes había inercia. Y esa tensión se siente como cansancio inexplicable, como interferencia mental, como una especie de peso que no viene de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Hay una creencia muy arraigada que te hace interpretar esta fricción como señal de error. Te enseñaron que cuando algo es correcto, se siente ligero, fluido, confirmado, que cuando hay dificultad es porque vas por el camino equivocado. Pero esa lógica solo aplica a niveles básicos del juego. En capas más profundas, la fricción no indica error, indica ajuste. Es el roce entre una conciencia que se mueve y un sistema que todavía está calibrando cómo leerte. Por eso no todos sienten lo mismo. Hay personas que viven sin esta fricción porque nunca se desplazan internamente. Repiten patrones, roles, identidades conocidas. El sistema las reconoce, las predice, las sostiene sin esfuerzo. Pero cuando tú empiezas a salir de ese circuito, cuando algo en ti deja de reaccionar igual, el sistema pierde referencia. Y lo primero que hace no es abrirte el camino, sino probar si realmente estás sosteniendo el nuevo punto o si vas a retroceder ante la incomodidad. Aquí entra el concepto metafísico central que casi nadie explica con claridad. El sistema opera por coherencia, no por intención. No responde a lo que deseas ni a lo que afirmas. Responde a lo que sostienes de forma estable. Cuando cambias tu posición interna, aunque sea de manera sutil, la coherencia se rompe momentáneamente. Y esa ruptura genera fricción, no como castigo, sino como verificación. El sistema está midiendo si ese nuevo punto es real o solo un intento pasajero. Por eso la fricción aparece justo cuando decides dejar de forzarte, cuando empiezas a decir no donde antes decías sí, cuando eliges silencio en lugar de explicación, cuando dejas de justificarte. No es coincidencia, es el momento exacto en el que el sistema detecta una anomalía en tu patrón habitual. Y como todo sistema complejo, responde primero con resistencia antes de reorganizarse. La mayoría no reconoce esto y retrocede. Interpreta la fricción como señal de que algo anda mal y vuelve a ubicarse donde era predecible. Retoma viejas dinámicas, viejas respuestas, viejas formas de sostenerse. Y en cuanto lo hace, la fricción desaparece. No porque haya sanado, sino porque volvió a un punto conocido. Eso refuerza la ilusión de que el movimiento fue el error, cuando en realidad fue la prueba.
En tu caso, la fricción no desaparece tan fácil porque ya no puedes desver lo que se movió. Algo en ti ya cambió de lugar. Y aunque intentes volver al rol anterior, el cuerpo, la mente y la energía no responden igual. Por eso la fricción se vuelve más evidente. No es solo externa, es interna. Sientes que algo te empuja y algo te frena al mismo tiempo. Esa sensación de estar entre dos niveles es uno de los estados más incómodos del proceso porque no ofrece alivio inmediato. Aquí es donde muchas personas empiezan a hablar de ataques, bloqueos, interferencias externas. Y aunque esa lectura no es del todo incorrecta, suele quedarse en la superficie. La fricción no viene solo de afuera, viene del desajuste entre la identidad que estás dejando y la identidad que todavía no se estabilizó. El sistema no sabe aún desde dónde leerte, y tú tampoco. Ese vacío de referencia genera ruido. Metafísicamente, este punto se entiende como un cambio de centro de gravedad de la conciencia. Antes, tu centro estaba ubicado en la reacción, en la adaptación, en la búsqueda de validación o control. Ese centro era estable, aunque no fuera consciente. Cuando empiezas a moverte hacia la presencia, hacia la observación, hacia una identidad menos reactiva, el centro se desplaza. Y todo desplazamiento de centro genera oscilación antes de estabilizarse. Esa oscilación es la fricción que sientes, no es algo que se resuelva haciendo más. De hecho, cuanto más intentas compensar la fricción con esfuerzo, más evidente se vuelve, porque el esfuerzo suele venir del centro antiguo, no del nuevo. Intentas resolver una fricción de coherencia con herramientas de un nivel que ya no corresponde, y el sistema responde aumentando la presión, no porque quiera dañarte, sino porque esa estrategia ya no es válida para tu posición actual. Aquí aparece otro punto incómodo. La fricción invisible no se explica fácilmente a otros. No puedes señalar una causa clara. No hay un evento concreto al que culpar. Eso te hace dudar de tu percepción. Te preguntas si estás exagerando, si es solo estrés, si deberías poder con esto como antes. Y esa duda es parte del mecanismo. El sistema sabe que la forma más rápida de devolverte a un rol anterior es hacerte cuestionar tu propia lectura. Pero hay algo que no se puede negar. La fricción aparece cuando empiezas a ser más coherente contigo misma, no cuando te traicionas. Aparece cuando reduces ruido, no cuando lo aumentas. Aparece cuando te alineas, no cuando te dispersas. Y eso debería decirte algo, aunque todavía no tengas las palabras exactas. En este punto, la tentación más grande es buscar alivio inmediato, hacer algo para que la fricción se vaya, volver a sentir ligereza, aunque sea artificial. Muchas personas lo logran, pero el costo es alto. Vuelven a ubicarse en un lugar que ya no les pertenece. Y tarde o temprano, la fricción regresa con más intensidad, porque el sistema ya registró el intento de desplazamiento. No se puede fingir coherencia una vez que fue vista. El concepto metafísico que sostiene todo esto es simple, pero profundo. El sistema no premia el confort, premia la coherencia. Y la coherencia no siempre se siente bien al principio. A veces se siente como pérdida de referencias, como vacío, como fricción constante, porque estás soltando un mapa viejo antes de que el nuevo se renderice por completo. En ese espacio intermedio no hay aplausos ni confirmaciones externas, solo sensación interna, ¿no? La fricción invisible es en realidad una señal de umbral, no de error. Indica que estás cruzando de una forma de operar a otra. Y como todo umbral, no es un lugar para instalarse, pero tampoco para huir. Es un punto de paso donde el sistema observa si puede sostener presencia sin necesidad de resultados inmediatos, sin explicaciones, sin volver a lo conocido, solo para aliviar la incomodidad. Si no entiendes esto, interpretarás la fricción como ataque personal, como señal de debilidad, como problema que hay que eliminar. Y en ese intento gastarás energía en luchar contra algo que no viene a detenerte, sino a recolocarte. La fricción no quiere que te rompas, quiere que ajustes tu posición sin retroceder. Por eso, en esta etapa, nada externo termina de resolverlo. Cambiar rutinas, personas, discursos, incluso prácticas espirituales, solo alivia superficialmente. Porque la fricción no está en lo que haces, está en desde dónde estás sosteniendo tu experiencia. Hasta que ese punto no se estabilice, el roce seguirá ahí, recordándote que ya no puedes vivir desde el centro antiguo sin pagar un precio interno. Y ese precio empieza a sentirse como cansancio del alma, no del cuerpo, como una saturación de dinámicas que antes tolerabas, como una falta de paciencia para lo incoherente.
Todo eso es parte de la misma señal. No es que te estés volviendo más sensible, es que tu conciencia ya no amortigua lo que antes absorbía sin cuestionar. La fricción invisible es incómoda, sí, pero también es precisa. Aparece exactamente donde tiene que aparecer para impedir que te sigas moviendo en automático. No te empuja hacia adelante ni te obliga a retroceder. Te deja en el centro del ajuste. Y desde ahí, la única salida real no es hacer más, sino sostener el nuevo punto hasta que el sistema termine de reorganizarse a tu alrededor. Eso es lo que casi nadie te dice, que la fricción no es el enemigo del proceso, es el proceso mismo, manifestándose antes de que la claridad llegue, y que aprender a no huir de ella, a no interpretarla como fallo, es una de las primeras pruebas reales de coherencia en este nivel del juego. Empieza de una forma tan sutil que al principio lo confundes contigo. Un pensamiento que no encaja del todo, una duda que no venía de ningún hecho concreto, una emoción que aparece sin historia previa. No es miedo claro, no es tristeza definida, es una interferencia ligera pero persistente, como si alguien hubiera movido apenas 1 grado el dial interno desde el que percibes todo, y ese pequeño movimiento es suficiente para que pierdas centro sin saber por qué. Así opera el patrón del ataque silencioso. No llega cuando estás distraída ni cuando estás completamente identificada con el personaje antiguo. Llega cuando empiezas a sostener presencia, cuando ya no reaccionas igual, cuando hay más observación que impulso. En ese punto, el sistema activa mecanismos que no se manifiestan como eventos externos, sino como ruido interno. Porque no necesita romper tu entorno. Le basta con desorganizar tu percepción. Si logra que dudes de lo que estás sintiendo, de lo que sabes sin pensar, de lo que ya no toleras, te devuelve al estado anterior sin usar fuerza. Por eso estos ataques no se parecen a nada espectacular. No hay grandes crisis ni colapsos visibles. Hay confusión leve pero constante. Pensamientos circulares, sensaciones de culpa que no sabes de dónde vienen, cansancio mental sin causa clara y lo más efectivo, la sensación de que algo no está bien contigo, aunque no puedas señalar qué. El ataque silencioso no busca destruirte, busca descentrarte lo justo para que abandones el nuevo punto sin darte cuenta. Aquí entra el concepto metafísico central de esta parte. El sistema protege su equilibrio mediante la desubicación de la conciencia. No ataca el cuerpo ni los eventos primero, ataca el centro desde donde interpretas la experiencia, porque cuando el centro se desplaza, todo lo demás se reordena solo. Si el sistema logra mover tu punto de observación, ya no necesita intervenir más. Tú misma empiezas a dudar, a corregirte, a ajustarte de nuevo al molde anterior. El ataque silencioso suele disfrazarse de introspección. Crees que estás reflexionando, pero en realidad estás rumiando. Crees que estás siendo responsable, pero en realidad estás autoacusándote. Crees que estás siendo espiritual, pero en realidad estás desconectándote del cuerpo y de la intuición. Ese es uno de los indicadores más claros. Empiezas a pensar demasiado lo que antes sabías sin pensar. Y cuanto más lo analizas, menos claro se vuelve. No es casualidad que esto ocurra justo después de momentos de claridad, decisiones internas importantes o límites que por fin sostuviste. El sistema registra esos movimientos y como no puede revertirlos de forma directa, introduce ruido. No te dice vuelve atrás, te dice ¿y si estás equivocada? No te empuja, te hace dudar y la duda sostenida es una de las herramientas más efectivas para drenar energía sin que lo notes. Muchas personas interpretan este estado como retroceso espiritual, como recaída emocional o como señal de que todavía no están listas. Y esa interpretación refuerza el ataque, porque empiezas a tratarte como problema en lugar de observar el patrón. Empiezas a exigirte claridad inmediata, coherencia perfecta, estabilidad constante. Y al hacerlo, te sales aún más del centro. El ataque silencioso se alimenta de tu intento de corregirte. Metafísicamente, esto se explica así. Cuando una conciencia se eleva de nivel, se vuelve menos reactiva y más observadora. Eso reduce la cantidad de energía que el sistema puede extraer mediante estímulo-respuesta. Entonces el sistema introduce estímulos internos, no externos. Pensamientos, sensaciones, dudas. No para informarte, sino para provocarte reacción interna. Si reaccionas, el flujo energético vuelve a abrirse. Si no reaccionas, el sistema pierde acceso. Por eso el ataque no se siente como amenaza clara, se siente como inquietud difusa, como si algo estuviera mal acomodado.
Y la mente, entrenada para explicar todo, entra en acción, busca causas, historias, razones, se pregunta qué hiciste mal, qué deberías cambiar, qué te falta trabajar. Y en ese movimiento pierdes la quietud que estabas empezando a sostener, no porque seas débil, sino porque ese mecanismo está diseñado para parecer razonable. Otro rasgo del ataque silencioso es la alteración del tiempo interno. Te cuesta estar en el presente. O te vas al futuro con preocupación o al pasado con revisión constante. Raramente estás aquí, ahora, sin narrarte. Y cuando notas esa dispersión, intentas corregirla con esfuerzo. Meditas más, analizas más, te observas más y sin darte cuenta, conviertes la presencia en otra tarea. Eso también es parte del ataque. Convertir lo simple en complejo para que abandones. El sistema sabe que no puede competir con la presencia real, por eso no la enfrenta directamente. La diluye, la fragmenta, la llena de capas innecesarias. Te hace creer que necesitas entender más antes de quedarte quieta, que necesitas sanar algo más antes de confiar, que necesitas resolver una última duda antes de habitarte por completo. Y así, el momento presente siempre queda un paso más adelante. Hay un punto especialmente delicado donde el ataque se vuelve más intenso, cuando empiezas a no necesitar validación externa. En ese momento, el sistema pierde uno de sus anclajes principales. Entonces introduce validación interna falsa, el juicio, te vuelves tu propia evaluadora, te mides, te comparas, te observas desde afuera. Crees que eso es conciencia, pero en realidad es vigilancia, y la vigilancia constante agota más que cualquier conflicto externo. Este patrón es tan eficaz porque no se siente como agresión, se siente como responsabilidad, como madurez, como hacerse cargo. Pero hay una diferencia sutil y crucial entre hacerse cargo y atacarse por dentro. El ataque silencioso siempre tiene un tono de urgencia moral. Deberías estar mejor, más clara, más estable, y ese deber constante te saca del presente, que es el único lugar donde la coherencia se sostiene sin esfuerzo. Cuando no reconoces el patrón, empiezas a buscar protección en formas equivocadas. Intentas blindarte mentalmente, controlar pensamientos, forzar emociones positivas, y eso solo intensifica el ruido. Porque el ataque no está en los pensamientos específicos, sino en la relación que tienes con ellos. Mientras los tomes como verdad o como problema, el sistema tiene acceso. Cuando los ves como movimiento automático sin centro, el acceso se cierra. Aquí aparece una verdad incómoda. El ataque silencioso no puede sostenerse si no encuentra reacción. No necesita ser combatido, necesita ser visto sin identificación. Pero eso no se logra con técnica, se logra con ubicación. ¿Desde dónde estás observando? Si observas desde el personaje que quiere hacerlo bien, el ataque gana. Si observas desde la presencia que no necesita corregirse, el ataque se disuelve por falta de fricción. El sistema no puede atacar la conciencia estable. Solo puede confundir la conciencia que todavía se define a sí misma. Por eso este patrón aparece en etapas de transición, no en estados consolidados. No es señal de que estés fallando, es señal de que estás dejando de ser manipulable por estímulos externos y el sistema está probando si todavía puede hacerlo desde adentro. La trampa final del ataque silencioso es hacerte creer que estás sola en esto, que nadie más pasa por este tipo de interferencia, que deberías poder con ello sin dificultad. Ese aislamiento percibido aumenta la duda y reduce la referencia. Pero en realidad, este patrón es común en conciencias que empiezan a sostener coherencia sin depender del entorno. No es exclusivo, es específico. Cuando empiezas a reconocer el patrón, algo cambia, no de golpe, no mágicamente, pero hay una pequeña estabilización. Dejas de tomarte tan en serio cada pensamiento, dejas de explicarte cada emoción, empiezas a notar que el ruido aparece y desaparece sin que tengas que hacer nada, y en ese no hacer el ataque pierde fuerza, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no encuentra dónde enganchar. El concepto metafísico que sostiene esta parte es claro. La conciencia no es atacada, es desplazada. Y todo desplazamiento ocurre solo si hay identificación. Cuando no te identificas, no hay movimiento posible. El sistema puede generar ruido, pero no puede mover el centro si no colaboras. Y colaborar no es una decisión consciente, es un hábito inconsciente que empieza a disolverse cuando ves el patrón. El ataque silencioso no es una guerra, es una prueba de estabilidad. No te pide que luches, te pide que no te muevas del lugar que estás aprendiendo a habitar.
Y eso, paradójicamente, es lo más difícil, porque no hacer nada va contra todo lo que te enseñaron sobre resolver, mejorar, avanzar. Pero aquí, avanzar es no retroceder al centro antiguo por incomodidad. Cuando empiezas a sostener ese punto, aunque el ruido siga apareciendo, ya no gobierna tu experiencia, se vuelve periférico. Pasa, pero no manda. Y esa es una de las primeras señales reales de que el ataque perdió efectividad. No porque desapareció, sino porque ya no define tu ubicación. Esta parte del proceso no se siente heroica ni luminosa. Se siente sobria, silenciosa, a veces incluso aburrida para la mente que quiere estímulo. Pero es ahí donde el sistema empieza a leerte distinto, porque ya no reaccionás como antes, ya no te explicas tanto, ya no te corriges cada 5 minutos. Y en ese silencio sostenido, algo se reacomoda sin necesidad de intervención externa. El patrón del ataque silencioso solo funciona mientras crees que todo lo que ocurre dentro de ti necesita respuesta. Cuando entiendes, no intelectualmente, sino desde la experiencia, que no todo movimiento interno es llamado a la acción, el sistema pierde una de sus herramientas más finas. Y tú empiezas a habitar un nivel donde la protección no es defensa, es presencia estable. Y desde ahí, el juego cambia sin avisar. Cuando intentás protegerte luchando, algo se endurece por dentro. Lo notás porque empiezas a hacer más de lo necesario, más oraciones, más esfuerzo, más control, más vigilancia interna. Crees que estás resistiendo el ataque, pero en realidad estás reaccionando desde el mismo punto que el sistema ya aprendió a leer. Esa es la trampa del subtema que casi nadie ve. No es que la protección no funcione, es que la estás intentando desde una ubicación que ya no corresponde. El sistema no se desarma con fuerza, se desarma cuando no encuentra oposición en el mismo plano donde opera, y eso no se entiende hasta que lo vives desde adentro. Yo lo entendí tarde, cuando todavía enseñaba Kabbalah desde un lugar que creía correcto, pero que hoy reconozco como incompleto. En ese tiempo yo era maestro, sí, pero también era alguien que luchaba contra lo invisible con las herramientas del esfuerzo. Tenía alumnos que venían desesperados por protección, contra ataques, contra interferencias, contra pensamientos oscuros, contra caídas internas. Y yo les enseñaba lo que me habían enseñado: nombres, combinaciones, intenciones, restricciones, rezos específicos. Funcionaban hasta cierto punto, luego todo volvía. Siempre volvía, y yo también me protegía así, con rigor, con disciplina, con una espiritualidad tensa. Recuerdo una noche específica, estaba solo en el salón después de una clase larga. Habíamos trabajado durante semanas el concepto de la clipá, de las fuerzas que se adhieren cuando la conciencia se desordena. Yo hablaba de protección como se habla de murallas, y esa noche, al cerrar el lugar, sentí una presión interna que no podía explicar. No era miedo. Era una sensación de estar mal ubicado, como si todo lo que había enseñado no aplicara a lo que yo estaba viviendo. Me senté en el piso, con los libros cerrados, y por primera vez no hice nada. No recité, no corregí, no pedí. Me quedé ahí, sintiendo la incomodidad sin intentar moverla. Ahí ocurrió algo que nunca había enseñado porque nunca lo había comprendido. La presión no se fue cuando me defendí. Se fue cuando dejé de sostener el rol del que se defiende. En Kabbalah se habla mucho de la luz y de las vasijas, pero poco se habla de la ubicación de la vasija. Yo estaba usando luz desde una vasija mal colocada. No era falta de mérito, era desajuste. En ese silencio entendí que la mayoría de los ataques no entran por falta de protección, entran porque uno sigue parado donde ya no debería estar. A la semana siguiente, un alumno vino convencido de que estaba bajo ataque espiritual fuerte. Me pidió una corrección específica. Y por primera vez no se la di. Le pregunté algo distinto, desde dónde estaba viviendo. Se molestó, quería una herramienta, no una pregunta. Ahí vi claro el patrón. Cuando alguien está desubicado, pide defensa. Cuando está ubicado, no la necesita. Ese día empecé a enseñar otra cosa, aunque no tenía todavía las palabras correctas. Enseñaba desde la experiencia, no desde la técnica. La enseñanza profunda de la Kabbalah que se me reveló entonces es esta: las fuerzas no se enfrentan, se desactivan por falta de afinidad. El Zohar lo dice de forma indirecta, pero casi nadie lo integra. Una clipá no entra donde no hay correspondencia. No se va porque la eches, se va porque ya no puede sostenerse. Y la correspondencia no es moral ni emocional, es posicional. Tiene que ver con el lugar interno desde el cual existes. Yo había pasado años intentando corregir efectos sin mover la causa. Cuando dejé de enseñar protección como lucha, algunos alumnos se fueron.
Otros se quedaron y atravesaron algo incómodo. Dejaron de sentirse atacados y empezaron a sentirse desubicados. Eso es más difícil de sostener, porque ya no hay enemigo claro, solo responsabilidad de ubicación. En la Kabbalah real, la protección no es un escudo, es alineación con el eje. Cuando estás alineado, el ruido no tiene dónde enganchar. Volviendo a ti, lo que intentas ahora, resistir, orar con tensión, vigilarte, no falla porque sea incorrecto, falla porque pertenece a un nivel anterior del juego. Estás usando herramientas de supervivencia donde ya se te pide presencia, y la presencia no se defiende, se sostiene. El sistema no responde cuando luchas, responde cuando te mueves del punto desde el cual la lucha es necesaria. Hay una enseñanza cabalística precisa aquí. La luz directa no elimina la oscuridad, la luz reflejada la deja sin función. Cuando reaccionas, emites luz directa desde urgencia. Cuando te colocas, generas luz reflejada desde coherencia. La primera provoca fricción, la segunda reorganiza el campo. Por eso, cuando te defiendes demasiado, todo empeora. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás amplificando el nivel donde el ataque existe. Yo tuve que dejar de ser maestro para entender eso. Dejar de ocupar el lugar del que sabe proteger. Y cuando lo hice, algo se cerró por dentro. No me volví invulnerable, me volví irrelevante para ciertas fuerzas. Y eso es mucho más poderoso. La verdadera protección no se siente como fuerza, se siente como sobriedad interna, como estar tan bien ubicado que no hay necesidad de reaccionar. Si sigues intentando protegerte como antes, seguirás confirmando al sistema que aún estás disponible para el juego de la fricción. No porque seas débil, sino porque estás respondiendo desde el lugar que ya no es el tuyo. La enseñanza de la Kabbalah no es cómo defenderte mejor, es cómo dejar de ser un punto de acceso, y eso no se logra haciendo más, sino soltando el rol del que necesita defenderse. Cuando entiendes esto, algo incómodo ocurre. Te quedas sin excusas y sin rituales de emergencia. Te quedas contigo, sosteniendo presencia sin muletas. Y ahí el sistema hace algo inesperado, se retira. No porque ganaste, sino porque ya no hay juego posible en ese nivel. Esa es la protección que no se enseña en voz alta. La que no hace ruido, la que no necesita demostración, la que solo existe cuando dejas de luchar y te ubicas, por fin, donde siempre debiste estar. La desubicación no llega como castigo, llega como estrategia, no del todo consciente, no del todo externa, pero sí precisa. El sistema no necesita empujarte hacia atrás con fuerza cuando puede lograr lo mismo sembrando una sensación interna de no estar en tu lugar. Y eso es lo que empieza a ocurrir en este punto. Te sientes fuera de eje sin saber exactamente por qué. No has cambiado de entorno, no hiciste nada mal, no retrocediste de forma visible. Y aún así, algo se siente corrido apenas unos centímetros hacia un costado. Esa mínima desviación es suficiente para que todo empiece a sentirse más pesado. La desubicación opera así porque el sistema no funciona a base de confrontación directa, sino de ajuste fino. No te quita lo que lograste, te hace dudar del lugar desde donde lo sostienes. Te devuelve a una identidad conocida, no porque la extrañes, sino porque es la última referencia clara que tenías antes del movimiento. Y cuando el centro se corre, aunque sea poco, todo lo que haces empieza a sentirse desalineado. No porque lo esté, sino porque el punto desde el cual lo haces ya no coincide. Aquí entra el concepto metafísico central de este subtema. El sistema no te devuelve al pasado, te hace habitarlo emocionalmente aunque estés en el presente. La desubicación no te obliga a retroceder físicamente, te invita a ocupar un rol interno que ya no corresponde a tu nivel actual. Y ese rol suele venir disfrazado de responsabilidad, de prudencia, de ser realista. Parece sensato, pero no lo es. Es solo familiar. Por eso empiezas a sentirte incómoda con cosas que antes ya habías superado. Viejas dudas regresan no con fuerza, sino con insistencia. Pensamientos que creías cerrados vuelven a tocar la puerta, no para ser resueltos, sino para ver si todavía respondes. Y cuando respondes, cuando te enganchas, cuando intentas aclararlos otra vez, el sistema confirma que puede recolocarte sin esfuerzo. La desubicación siempre tiene un componente de autoexplicación. Empiezas a narrarte desde un lugar más pequeño, a justificar por qué ahora no puedes sostener lo que antes sí.
a relativizar tu claridad previa, no porque haya sido falsa, sino porque sostenerla exige presencia, y la presencia incomoda cuando ya no hay apoyos externos claros. Entonces aparece la tentación de volver a ser como antes, no por nostalgia, sino por descanso. Este es uno de los puntos más delicados del proceso porque no se siente como ataque, se siente como sentido común. Te dices que tal vez te apresuraste, que quizá necesitas bajar el ritmo, que no es momento de sostener tanto. Y aunque algunas de esas frases suenan razonables, lo que las sostiene no es cuidado real, es desubicación. El sistema sabe que no necesitas volver atrás del todo, solo lo suficiente como para perder el eje nuevo. Metafísicamente, esto se explica con una ley simple. Cuando la conciencia se mueve, el sistema intenta restaurar el equilibrio anterior si el nuevo aún no está estabilizado. No porque el equilibrio anterior fuera mejor, sino porque era estable, y la estabilidad siempre es preferida por el sistema, incluso cuando no es coherente con el nivel actual. Por eso el sistema ofrece roles antiguos como refugio temporal. Te invita a ocuparlos para descansar, pero ese descanso tiene un costo, pierdes referencia del centro nuevo. La desubicación también se manifiesta como una sensación de no encajar en ningún lado. Ya no te sientes cómoda en lo viejo, pero tampoco plenamente asentada en lo nuevo. Ese estado intermedio genera ansiedad silenciosa, no la ansiedad que se expresa, sino la que se disfraza de hiperobservación. Te miras todo el tiempo, te evalúas, te preguntas si estás haciendo lo correcto, y en ese constante mirarte te sales del lugar desde el cual la coherencia se sostiene sin esfuerzo. El sistema utiliza esta fase para probar algo específico, si necesitas certeza externa para sostener tu ubicación interna, si dependes de resultados visibles, de validación, de señales claras, si todavía necesitas que algo pase para justificar el lugar que estás ocupando. Y si la respuesta es sí, la desubicación se profundiza, porque el sistema sabe que mientras dependas de confirmación puedes seguir moviéndote. Aquí aparece una trampa muy común, creer que el malestar se debe a falta de acción. Entonces haces más, te mueves, decides, cambias cosas, y aunque algunas acciones pueden ser necesarias, la mayoría solo añade ruido, porque la desubicación no se corrige con movimiento externo, se corrige con reubicación interna. Hacer más desde un centro corrido solo amplifica la sensación de error. La desubicación también juega con la memoria emocional. Te hace recordar épocas donde todo parecía más simple, más claro, más liviano. Idealizas estados pasados no porque fueran mejores, sino porque eran conocidos, y ese recuerdo selectivo te empuja a intentar replicarlos, pero no puedes, porque ya no eres la misma conciencia que los habitaba. Intentarlo genera más fricción, no alivio. En este punto, muchas personas confunden desubicación con humildad. Creen que cuestionarse es señal de crecimiento, y en ciertos niveles lo es. Pero aquí no se trata de cuestionar para profundizar, sino de cuestionar para volver atrás. La diferencia es sutil pero clara. El cuestionamiento que expande te lleva al centro. El que desubica te dispersa. Te deja girando alrededor de ti misma sin punto fijo. El concepto metafísico que sostiene esta parte es la diferencia entre centro y personaje. El centro no necesita justificación, el personaje sí. Cuando te desubicas, vuelves a vivir desde el personaje que necesita explicarse, definirse, adaptarse. Y ese personaje es terreno fértil para la interferencia. No porque sea malo, sino porque es predecible. El sistema sabe cómo moverlo. La desubicación como estrategia no busca que abandones tu camino, busca que lo recorras desde el lugar equivocado. Que sigas avanzando, pero sin centro. Que sigas creciendo, pero fragmentada. Y eso es mucho más desgastante que un retroceso claro, porque no sabes que está fallando, sientes que todo está casi bien, pero nunca del todo. Aquí hay algo importante que necesitas ver sin suavizarlo. El sistema no te devuelve a un rol antiguo porque no puedas con el nuevo. Te lo ofrece porque sabe que el nuevo todavía no está completamente integrado. Y esa integración no ocurre con prisa ni con esfuerzo. Ocurre cuando puedes sostener incomodidad sin traicionarte. Cuando puedes habitar el vacío de referencias sin llenarlo con narrativas viejas. La desubicación pierde fuerza cuando dejas de intentar sentirte ubicada. Suena contradictorio, pero es así. Mientras buscas activamente estar bien, confirmas que algo está mal. Mientras intentas corregirte, confirmas que necesitas corrección.
El centro se estabiliza cuando dejas de moverte alrededor de él, cuando permites que la sensación de no encajar esté ahí sin traducirla en error. Este es uno de los aprendizajes más incómodos de este nivel del juego. No todo malestar es señal de desalineación, a veces es señal de recalibración. Y recalibrar no se siente estable al inicio, se siente torpe, extraño, sin referencias claras. Pero si no huyes de eso, si no corres a ocupar un rol viejo solo para sentirte segura, algo empieza a sentarse por sí solo. El sistema observa ese punto con atención, no te premia, no te castiga, simplemente registra si sigues moviéndote por necesidad de alivio o si puedes sostener presencia sin garantías. Y cuando detecta lo segundo, la estrategia de desubicación pierde sentido, porque ya no hay a dónde devolverte. El rol antiguo deja de ser refugio y se vuelve incómodo. La desubicación como estrategia funciona solo mientras crees que estar incómoda significa estar equivocada. Cuando entiendes desde la experiencia y no desde la idea que la incomodidad puede ser parte del ajuste, el sistema se ve obligado a reorganizarse, no porque lo enfrentes, sino porque ya no colaboras con el desplazamiento. En este punto, algo cambia de forma silenciosa. No se siente como victoria, se siente como sobriedad. Como menos necesidad de explicarte, como menos urgencia por definir quién eres en este momento. Y en esa falta de urgencia, el centro se asienta, no porque hiciste algo para lograrlo, sino porque dejaste de hacer lo que te sacaba de ahí. La desubicación no desaparece de golpe, se debilita, aparece menos, dura menos, tiene menos poder sobre tus decisiones. Y un día, sin darte cuenta, ya no manda, puede insinuarse pero no te mueve, y cuando eso ocurre, el sistema deja de usar esa estrategia, no porque te haya elegido, sino porque ya no funciona contigo. Ese es el verdadero giro de este subtema, entender que no estás siendo atacada para detenerte, estás siendo desubicada para ver si vuelves. Y que no volver no requiere fuerza, requiere permanecer. Permanecer en un punto que todavía no tiene nombre, pero que se siente más honesto que cualquier rol antiguo. Ahí es donde la estrategia se agota. Ahí es donde el juego empieza a leerte desde otro nivel. Ignorar lo que está pasando no te deja igual. Te va cobrando de a poco, en cuotas silenciosas que al principio parecen insignificantes. No es un castigo inmediato ni un colapso evidente. Es algo más sutil y por eso más peligroso. Empiezas a pagar el precio sin darte cuenta de que lo estás pagando. El costo de no verlo no aparece como tragedia, aparece como desgaste acumulado, como una pérdida lenta de claridad, de energía, de dirección interna. Y cuando finalmente lo notas, ya no recuerdas con precisión cuándo empezó. El primer costo es la confusión crónica, no la confusión puntual que se resuelve con información, sino esa sensación persistente de no saber bien qué te pasa ni por qué. Empiezas a normalizar estados que antes habrías considerado señales. Te acostumbras a estar cansada sin razón, a sentirte desconectada sin motivo claro, a funcionar a medias. Y como sigues siendo funcional, como sigues cumpliendo, el sistema interpreta que todo está bien. Pero tú sabes que no lo está, solo que no sabes cómo nombrarlo. Metafísicamente, este costo se explica así. Cuando una señal no es escuchada, el sistema no la elimina, la integra como fondo, la convierte en ruido constante. Y el ruido constante no alarma, adormece. Dejas de distinguir qué es tuyo y qué no. Qué viene de una decisión coherente y qué viene de una adaptación forzada. Empiezas a vivir en una especie de neblina interna donde nada está del todo mal, pero nada está del todo bien. El segundo costo es la pérdida de confianza en tu percepción. Como no ves una causa clara, empiezas a dudar de lo que sientes. Te dices que estás exagerando, que otras personas tienen problemas reales, que deberías estar agradecida. Y aunque esas frases suenan maduras, lo que hacen es desconectarte de tu propia lectura interna. Empiezas a apoyarte más en explicaciones externas que en tu experiencia directa. Y eso te vuelve dependiente de criterios que no nacen de tu centro. El sistema se beneficia mucho de esto, porque una conciencia que no confía en su percepción es fácil de mover. No necesita ser empujada, solo necesita ser convencida. Y cada vez que desestimas una señal interna, refuerzas el hábito de no escucharte. No por maldad, sino por supervivencia. Pero esa supervivencia tiene fecha de vencimiento. El tercer costo es la fragmentación energética. Empiezas a dispersarte, a estar en muchas cosas sin estar realmente en ninguna. Haces, cumples, respondes, pero sin presencia real.
Y esa dispersión te agota más que cualquier conflicto abierto, porque no sabes dónde se va tu energía. Sientes que das mucho y recibes poco, pero no puedes señalar exactamente dónde está la fuga. El sistema no te la muestra porque la fuga ocurre dentro. Aquí entra un concepto metafísico clave. La energía no se pierde, se desubica. Cuando no estás donde deberías estar internamente, tu energía se invierte en sostener una identidad que ya no es coherente. Y eso requiere un esfuerzo constante, aunque no seas consciente de él. Vives cansada no porque hagas demasiado, sino porque sostienes algo que ya no se sostiene solo. Otro costo silencioso es la repetición de escenarios. Te encuentras una y otra vez en situaciones parecidas, con personas distintas pero dinámicas similares. No son castigos ni lecciones morales, son reflejos de una ubicación interna que no se ha corregido. Mientras no veas el patrón, el sistema lo repite. No para molestarte, sino porque no tiene otra instrucción. La repetición no es mala suerte, es coherencia mal ubicada. Ignorar lo que ocurre también te vuelve reactiva sin darte cuenta. Te irritas con facilidad, te cierras más rápido, te defiendes donde antes no era necesario. Y luego te culpas por eso. Crees que estás perdiendo paciencia, que te estás endureciendo. Pero lo que ocurre en realidad es que estás agotada de sostener un desajuste. El cuerpo y la emoción empiezan a protestar porque la conciencia no ha hecho el ajuste que corresponde. Este es un punto importante. Cuando no ves a tiempo, el cuerpo toma el relevo. Aparecen tensiones, bloqueos, síntomas difusos, no siempre graves, pero persistentes. El cuerpo no habla para castigarte, habla porque es el último canal que queda cuando la señal interna fue ignorada demasiado tiempo. Y aún así, muchas personas siguen sin ver, tratan el síntoma como problema aislado, sin leer el mensaje completo. El costo más profundo de no verlo es que empiezas a vivir por debajo de tu nivel real. No porque no puedas más, sino porque te adaptas a menos. Ajustas expectativas, reduces deseo, te conformas con una versión más chica de tu experiencia para no sentir la fricción. Y esa reducción se vuelve normal. Un día mirás atrás y no reconoces en qué momento dejaste de querer ciertas cosas, de sostener ciertos límites, de habitarte con más presencia. Metafísicamente esto ocurre porque el sistema siempre va a optimizar el gasto energético. Si detecta que puedes funcionar desalineada sin colapsar, no tiene incentivo para forzar un ajuste. Te deja ahí. No por crueldad, sino por eficiencia. El ajuste solo ocurre cuando la incoherencia se vuelve insostenible. Y mientras tanto, tú sigues pagando el costo. Hay también un costo relacional. Cuando no ves, te rodeas de personas que encajan con tu desubicación, no con tu centro. Mantienes vínculos que ya no resuenan, aceptas dinámicas que te drenan, explicas demasiado quién eres. Y cada explicación es una señal de que algo no está asentado. El sistema lee eso y te devuelve más de lo mismo, no porque lo merezcas, sino porque es coherente con la señal que emites. Ignorar lo que ocurre no te protege del dolor, lo aplaza y lo amplifica. Porque el ajuste que no haces de forma consciente termina ocurriendo de forma forzada. Lo que podrías haber reubicado con presencia, el sistema lo reubica con pérdida. No necesariamente pérdida dramática, pero sí pérdida de tiempo, de energía, de oportunidades que no vuelven a presentarse igual. Este es uno de los costos más difíciles de aceptar, el tiempo. No como reloj, sino como ventana. Hay momentos donde un ajuste interno habilita escenarios específicos. Si no lo haces a tiempo, el escenario se cierra, no porque fallaste, sino porque el sistema avanza y tú te quedas viviendo las consecuencias de una desubicación pasada, preguntándote por qué ciertas cosas ya no son posibles como antes. El costo final de no verlo es la normalización del malestar. Empiezas a creer que vivir así es lo normal, que la vida es pesada, que todo cuesta, que siempre hay algo que drena. Y esa creencia se instala tan profundo que ya no recuerdas otra forma de estar, no recuerdas cómo se siente la coherencia cuando no hay fricción constante. Y desde ahí cualquier intento de cambio parece demasiado grande, demasiado tarde, demasiado riesgoso, ¿no? Pero el sistema nunca deja de enviar señales, incluso cuando las ignoras, incluso cuando te adaptas, solo que cada vez son menos suaves. No para castigarte, sino porque el volumen tiene que subir para ser escuchado. Y cuanto más sube, más caro se vuelve el ajuste, no en términos morales, sino en términos de energía necesaria para reubicarse. Ver a tiempo no te ahorra incomodidad, te ahorra desgaste prolongado, te ahorra vivir años en un lugar que no es el tuyo. El costo de no verlo no es un evento puntual, es una vida ligeramente fuera de eje. Y eso, aunque no suene dramático, es una de las formas más profundas de pérdida.
Este subtema no busca asustarte, busca mostrarte algo que ya estás sintiendo, que seguir interpretando lo que ocurre como algo menor, pasajero o personal no es neutro, tiene consecuencias. No ver no es una decisión inocente, es una forma de colaborar con el sistema para mantenerte donde ya no perteneces. El concepto metafísico que atraviesa todo esto es claro. La conciencia siempre paga por incoherencia sostenida, no como castigo, sino como fricción acumulada. Y cuanto más tiempo se sostiene una incoherencia, más caro es salir de ella, no porque sea imposible, sino porque exige soltar más cosas que ya se solidificaron alrededor de ese error de ubicación. Todavía estás a tiempo de ver sin dramatizar, de ajustar sin destruir, de reubicarte sin pérdida mayor, pero eso requiere algo específico, dejar de minimizar lo que sientes, dejar de explicarlo como algo menor, dejar de pensar que aguantar es lo mismo que avanzar. No lo es, aguantar solo posterga el ajuste. El costo de no verlo ya empezó a cobrarse, aunque no lo llames así. La pregunta no es si hay costo, la pregunta es cuánto más estás dispuesta a pagar antes de reconocer que aquí no se trata de resistir un poco más, sino de ver con claridad algo que ya no admite distracción. La verdadera protección no aparece cuando levantas defensas, aparece cuando dejas de ser un punto accesible. No se siente como seguridad, se siente como cierre interno, algo deja de estar abierto. No porque te endurezcas, sino porque ya no hay fuga, el sistema no rebota contra ti, simplemente no encuentra por dónde entrar. Y eso ocurre cuando la conciencia se recoloca, no cuando se protege. La protección real no es un acto, es una consecuencia. Yo entendí esto mucho después de haber creído que sabía protegerme. Y no lo entendí leyendo, lo entendí cuando perdí todas las formas que usaba para sentirme a salvo. Fue en un periodo en el que había dejado de enseñar, de hablar, de sostener el personaje espiritual. Me había quedado sin estructura externa, sin rituales fijos, sin audiencia, sin identidad clara. Y ahí, en ese silencio incómodo, el sistema no me atacó, me dejó expuesto. No pasó nada dramático, pero todo lo superficial se cayó. Me sentí desnudo, no vulnerable, sino sin excusas. Recuerdo un día caminando solo, sin rumbo claro, con una sensación de vacío que antes habría interpretado como peligro. No había pensamientos oscuros, no había ansiedad, solo una ausencia de referencias. Y por primera vez no hice nada para llenarla. No oré, no analicé, no me corregí. Caminé así durante horas, y algo muy específico ocurrió. Dejé de sentirme alcanzable, no fuerte, no elevado, simplemente fuera del radar, como si el sistema ya no supiera desde dónde leerme. Esa fue la primera vez que experimenté la protección real. No vino acompañada de luz, ni de certeza, ni de euforia. Vino acompañada de sobriedad. Una sensación de estar exactamente donde estaba, sin necesidad de estar en otro lugar. Y desde ahí, las interferencias que antes aparecían con facilidad dejaron de hacerlo. No porque yo hiciera algo contra ellas, sino porque ya no había afinidad. Esta es la clave metafísica del subtema. El sistema no accede a la conciencia por ataque, accede por correspondencia. Mientras haya algo en ti que responda, que se defienda, que se justifique, hay una puerta abierta. No porque seas débil, sino porque estás interactuando en el mismo plano. La verdadera protección ocurre cuando cambias de plano, no cuando refuerzas el mismo. En esa etapa entendí algo que no había integrado antes. Protegerse es una reacción, estar protegido es un estado. El primero requiere energía constante, el segundo no requiere nada. Y el sistema siempre va a intentar llevarte al primer modo, porque es predecible, agotable y manipulable. El segundo es inestable para el sistema, porque no genera fricción ni retorno. La historia que quiero que veas aquí no es heroica, no hay superación ni victoria, hay renuncia a explicar, a corregir, a sostener una imagen. Y esa renuncia es lo que recoloca la conciencia en un punto donde el ataque ya no tiene sentido. No porque no exista, sino porque no hay interacción posible. Volviendo a ti, la protección que estás buscando no se va a sentir como alivio inmediato, se va a sentir como una pérdida de impulso. Como dejar de reaccionar donde antes reaccionabas, como no responder a pensamientos que antes te atrapaban, como no justificarte frente a sensaciones incómodas. Y eso al principio se siente raro, incluso peligroso, porque te enseñaron que si no haces algo, algo malo va a pasar. Pero aquí ocurre lo contrario, cuando no haces, el sistema se desarma. Hay una historia más que necesito compartirte. Una noche, años después,
Alguien me buscó desesperado, sentía que estaba siendo atacado espiritualmente, quería protección, palabras, instrucciones. Lo escuché en silencio y le dije algo que nunca antes habría dicho: no hay nada que te esté atacando, hay algo que todavía estás alimentando. Se quedó confundido, esperaba consuelo o acción, no lo obtuvo. Días después volvió distinto, no mejor, distinto. Había dejado de responder a lo que antes lo desarmaba, y sin hacer nada más, todo se calmó. La enseñanza aquí es directa. El sistema no se enfrenta, se vuelve irrelevante. Y eso no se logra subiendo intensidad espiritual, sino bajando identificación. Cada vez que te tomas demasiado en serio lo que ocurre dentro, abres una puerta. Cada vez que necesitas entenderlo todo, abres otra. La protección real comienza cuando puedes estar en medio del ruido sin convertirlo en problema. Metafísicamente, esto se llama cierre de campo. No es aislamiento ni desconexión, es coherencia sostenida. Cuando la conciencia se alinea consigo misma, el campo energético deja de emitir señales contradictorias. Y el sistema que lee coherencia deja de intervenir, no porque te premie, sino porque ya no hay ajuste pendiente. Esta protección no se aprende, se atraviesa, y se atraviesa soltando justo lo que crees que te mantiene a salvo, soltando el esfuerzo, la vigilancia, la autoobservación excesiva, soltando la necesidad de estar bien. Porque esa necesidad es una forma sutil de carencia, y la carencia siempre es una invitación. La protección real no te hace sentir invulnerable, te hace sentir presente. Y la presencia no necesita defensa, está completa. No se expande ni se contrae frente a estímulos, simplemente está. Y desde ahí el sistema cambia de comportamiento sin anuncio. Si estás esperando sentirte protegida para dejar de reaccionar, no va a ocurrir, es al revés. Dejas de reaccionar y la protección aparece como consecuencia, no como premio sino como ajuste natural. El sistema no puede interferir donde no hay fricción, y la fricción solo existe cuando hay resistencia o deseo de control. Esta parte del proceso es silenciosa y solitaria, no se valida afuera. No se celebra, a veces ni siquiera se nota al principio. Solo un día te das cuenta de que lo que antes te movía ya no lo hace, que lo que antes te atacaba ahora pasa de largo, que ya no necesitas protegerte porque no estás expuesta, estás ubicada. Y esa ubicación no es un logro, es un estado que se sostiene mientras no intentes usarlo. En el momento en que quieres hacer algo con él, lo pierdes, porque vuelves al personaje. Por eso esta protección no se enseña como técnica, solo puede señalarse, y quien la atraviesa sabe exactamente de qué se trata, aunque no pueda explicarlo sin traicionarlo. La protección verdadera no se siente como algo que tienes, se siente como algo que ya no necesitas. Y cuando llegas ahí, el sistema deja de probarte. No porque ganaste, sino porque ya no hay juego en ese nivel. Hay un punto en el que ya no reaccionas. No porque aprendiste a controlarte, no porque te volviste más fuerte, sino porque algo dejó de necesitar respuesta. El impulso aparece, pero no toma el centro. El ruido pasa, pero no te arrastra. Y ahí ocurre el verdadero quiebre. El sistema ya no te encuentra disponible. No porque te escondas, sino porque no estás en el lugar donde solía alcanzarte. Sostener presencia sin explicarte es el umbral final porque va contra todo lo que te enseñaron para sobrevivir. Te enseñaron a justificarte, a aclarar, a demostrar que entiendes, que eres buena, que tienes razón, que estás despierta. Y cada explicación era una forma de salir del centro para negociar con el entorno. Aquí no hay negociación, aquí hay permanencia. Permanecer sin defenderte, sin convencer, sin narrarte. Metafísicamente, este punto es claro. El sistema no interactúa con la conciencia que no emite demanda. Toda interacción nace de una señal. Cuando explicas, emites señal. Cuando te justificas, emites señal. Cuando reaccionas, emites señal. Y el sistema responde porque eso es lo que hace. Pero cuando sostienes presencia sin señal, no hay circuito que cerrar. No hay retorno. No hay ajuste que hacer. Esto no se siente expansivo, se siente sobrio. Incluso puede sentirse anticlimático. No hay fuegos artificiales, no hay confirmación externa, solo una quietud interna que no necesita ser validada. Y esa es la parte más incómoda para el personaje. Ya no hay nada que demostrar, ya no hay historia que contar sobre lo que estás atravesando. Estás ahí y eso es todo. En este punto, muchas personas sienten la tentación de explicar de todos modos, de poner palabras, de compartir, de asegurarse de que alguien más lo entienda. Y no hay nada malo en comunicar, pero aquí hay una diferencia sutil.
comunicar desde el centro o comunicar para sostener una identidad. Cuando comunicas para sostenerte, te sales. Cuando comunicas desde presencia, no te mueves. La mayoría no distingue esto hasta que lo vive. Sostener presencia sin explicarte significa permitir que el entorno no te entienda del todo, que te interpreten mal, que proyecten, que se incomoden. Antes eso te habría activado, ahora no. No porque seas indiferente, sino porque ya no estás disponible para reordenarte según la lectura externa. Tu eje no depende de ser comprendida. Este es el punto donde el sistema deja de probarte, no porque hayas pasado un examen, sino porque ya no reaccionas como variable, te vuelves constante. Y el sistema no necesita ajustar lo que ya es estable. La estabilidad no es rigidez, es coherencia sostenida, y la coherencia sostenida es invisible para la interferencia. Aquí se revela algo que cambia todo. No necesitas cerrar todos los procesos para estar en paz. No necesitas resolver todas las dudas para estar presente. No necesitas entender todo lo que pasó para habitarte ahora. La presencia no es un resultado, es una ubicación, y esa ubicación no se negocia con pensamientos ni con emociones, se habita. El concepto metafísico final es este: la conciencia que no se explica ya no pertenece al campo de corrección. Mientras te explicas, el sistema asume que algo debe ser corregido. Cuando no lo haces, el sistema entiende que no hay error operativo y se retira, no porque se rinda, sino porque no hay función que cumplir. Desde este lugar, el pasado pierde peso, no porque lo niegues, sino porque ya no lo usas como referencia. El futuro pierde ansiedad, no porque no te importe, sino porque no lo necesitas para sostenerte. Todo se vuelve más simple, no más fácil. Simple en el sentido de no fragmentado, no dividido entre lo que deberías ser y lo que eres. Este umbral no se cruza haciendo algo más. Se cruza dejando de hacer justo lo que te sacaba del centro. Y eso suele ser lo último que estás dispuesta a soltar, la necesidad de explicarte. Porque explicarte te hacía sentir segura, te hacía sentir visible, te hacía sentir en control, pero también te mantenía accesible. Cuando sueltas eso, algo se cierra, no hacia afuera, hacia adentro. Y desde ahí el mundo no cambia de inmediato, pero tú sí estás en otro lugar. Un lugar donde ya no todo requiere respuesta, donde no todo es personal, donde no todo te atraviesa. Y eso no te vuelve fría, te vuelve precisa. El sistema lee precisión como final de proceso. No hay más fricción, no hay más pruebas. No porque seas intocable, sino porque estás alineada. Y la alineación no genera ruido, solo presencia. Aquí no hay promesas ni advertencias. Solo una constatación silenciosa. Cuando puedes sostenerte sin explicarte, el juego cambia. No por fuera primero, sino por dentro. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas seguir buscando. Porque no estás llegando a ningún lado. Estás, por fin, exactamente donde estás. No llegaste hasta aquí para sentirte mejor. Llegaste porque algo en ti ya no podía seguir funcionando igual sin pagar un precio demasiado alto. Y ahora lo sabes, aunque no lo digas en voz alta. Sabes que lo que viviste no era una racha, ni cansancio, ni sensibilidad excesiva. Era un desajuste de ubicación, una conciencia intentando sostenerse desde un lugar que ya no le correspondía, mientras el sistema empujaba, probaba, desordenaba, no para castigarte, sino para ver si volvías atrás. Nada de lo que atravesaste fue casual. La fricción, el ataque silencioso, la duda, la desubicación, el desgaste, todo tenía una lógica. No una lógica moral, no una lógica emocional, una lógica de coherencia. El sistema no responde a lo que deseas, responde a desde dónde existes. Y durante mucho tiempo exististe entre dos lugares, demasiado despierta para volver a dormir, demasiado acostumbrada para sostenerte sin referencias. Ese entre es el punto más incómodo del juego. Ahí no hay refugio, solo decisión silenciosa. Tal vez esperabas que al final todo se acomodara, que algo externo cambiara, que llegara una señal clara. Pero lo que ocurrió fue distinto. Algo se cerró por dentro, algo dejó de pedir, algo dejó de reaccionar. Y eso, aunque no tenga épica, es el verdadero final de este recorrido. No hay victoria visible porque no había enemigo real. Había una identificación que ya no se sostiene. El sistema no se venció, se volvió innecesario. Las estrategias que antes funcionaban dejaron de tener sentido porque tú ya no estás disponible para ese nivel de interacción. No necesitas defenderte porque no estás expuesta. No necesitas protegerte porque no estás abierta desde la carencia. No necesitas entenderlo todo porque ya no te explicas para existir, y esa es la mayor reubicación posible. Si miras con honestidad, verás que lo más difícil no fue el ataque, fue soltar el hábito de reaccionar.
No fue el cansancio, fue dejar de usarlo como excusa para volver atrás. No fue la soledad, fue dejar de llenarla con ruido. Todo lo que dolió, dolió porque te estaba sacando de un lugar conocido. Y todo lo que se asentó, lo hizo porque dejaste de interferir. Aquí no hay una promesa de que nada volverá a moverte. No es así como funciona. La diferencia es otra. Ya no te moverá lo que antes te descentraba. No porque seas más fuerte, sino porque estás ubicada. Y la ubicación no se pierde fácilmente cuando ya no depende de estímulos externos. Puede haber ruido, pero no hay desplazamiento. Puede haber tensión, pero no hay fuga. El cierre real no es un final, es una sobriedad nueva, una forma de estar donde no todo necesita respuesta, donde no todo es personal, donde no todo merece energía, y eso no te vuelve distante, te vuelve precisa, no te vuelve fría, te vuelve clara, no te aísla, te devuelve al centro. Si algo queda después de todo esto, no es una enseñanza que puedas repetir, es una forma de estar que ya no puedes abandonar sin sentir la incoherencia de inmediato. Y eso es irreversible, no porque sea mágico, sino porque una vez que ves desde dónde se juega, no puedes fingir que no lo sabes. No necesitas llevarte nada de aquí. No hay técnica, no hay método, no hay frase final, solo una constatación silenciosa. Cuando te ubicas, el sistema deja de presionarte, no porque te premie, sino porque ya no hay ajuste pendiente. Y eso no se anuncia, se siente. Lo que sigue no es espectacular, es más simple, menos ruido, menos lucha, menos necesidad de demostrar quién eres. Y más presencia sostenida sin explicación. Si eso se mantiene, aunque sea sin palabras, entonces el recorrido cumplió su función. No para llevarte a otro lugar, sino para devolverte a ti, sin interferencia,